Japón, tierra de contrastes donde lo antiguo y moderno conviven en perfecta armonía, enfrenta hoy una crisis sin precedentes. Este país, que durante siglos cultivó tradiciones milenarias mientras avanzaba tecnológicamente, se ha convertido en víctima de su propio atractivo turístico. Lo que comenzó como una apertura al mundo se ha transformado en un desafío que amenaza la esencia misma de la cultura japonesa, obligando al país del sol naciente a tomar medidas drásticas para proteger su identidad frente a la avalancha de visitantes que no siempre comprenden sus códigos culturales. El fenómeno turístico en Japón representa uno de los casos más dramáticos de crecimiento exponencial en la industria global de viajes. Durante décadas, Japón fue percibido como un destino exótico pero distante, accesible principalmente para viajeros adinerados o verdaderos entusiastas de la cultura asiática. Sin embargo, en los últimos años, la combinación de una estrategia gubernamental para impulsar el turismo, la popularización de la cultura japonesa a través del anime, la gastronomía y la tecnología, junto con el aumento de vuelos económicos y la simplificación de visados, transformó radicalmente esta ecuación. Las calles de Kioto, que durante siglos albergaron ceremonias tradicionales en relativa tranquilidad, ahora se ven inundadas por grupos masivos de turistas armados con selfie sticks y cámaras profesionales. Los templos milenarios, espacios de recogimiento espiritual para los locales, se han convertido en telones de fondo para fotografías instantáneas que raramente capturan la profundidad cultural que representan. Esta transformación ha sido particularmente traumática para los residentes de barrios históricos, quienes contemplaron cómo sus tranquilas callejuelas se convertían en avenidas ruidosas plagadas de visitantes que, en su afán de capturar la experiencia, terminan destruyéndola. En Tokio, el problema adquiere dimensiones diferentes pero igualmente preocupantes. La infraestructura urbana, diseñada con la precisión característica japonesa, se ve ahora sometida a presiones para las que no fue concebida. Estaciones de metro abarrotadas, restaurantes tradicionales constantemente llenos y espacios públicos saturados generan una tensión palpable que contradice la imagen de armonía y orden que Japón había cultivado durante generaciones. Esta sobrecarga ha llevado a muchos japoneses a evitar ciertos distritos de su propia ciudad, creando una segregación espacial no planificada que amenaza con fracturar la cohesión social. La sociedad japonesa se estructura alrededor de un complejo sistema de normas sociales no escritas que regulan desde el volumen de voz en espacios públicos hasta la forma correcta de desechar residuos. Este código conductual, internalizado por los japoneses desde su infancia, resulta prácticamente invisible para la mayoría de los visitantes extranjeros, creando un abismo cultural que genera fricciones constantes. Lo que para un turista occidental puede parecer un comportamiento perfectamente aceptable, como hablar en voz alta en el transporte público o comer mientras se camina, representa para un japonés una transgresión significativa del orden social. El concepto de meiwaku, mi hijo, que podría traducirse como molestia causada a otros, está profundamente arraigado en la psique japonesa y genera una hipersensibilidad hacia comportamientos que perturban la armonía colectiva. Cuando turistas ocupan completamente estrechas calles históricas, bloquean el paso a residentes locales que necesitan realizar sus actividades cotidianas o generan congestión en estaciones de transporte durante horas punta, no solo causan inconvenientes prácticos sino que violan principios fundamentales de la convivencia japonesa. La relación con el ruido ejemplifica perfectamente esta discrepancia cultural. En Japón, el silencio en espacios públicos no representa una simple preferencia, sino un acto de consideración hacia los demás que refleja valores esenciales como el respeto y la armonía social. Cuando grupos de turistas conversan animadamente en trenes o restaurantes tradicionales, desconocen que están transgrediendo una norma social profundamente arraigada. Esta situación se agrava cuando los japoneses, culturalmente reacios a expresar directamente su malestar, sufren en silencio estas transgresiones, acumulando un resentimiento que eventualmente cristaliza en rechazo hacia los visitantes extranjeros en general. Los templos y santuarios japoneses representan mucho más que simples atracciones turísticas, constituyen el núcleo espiritual y cultural de una civilización milenaria. Estos espacios sagrados, donde la división entre lo mundano y lo divino se difumina, han sobrevivido guerras, desastres naturales y revoluciones sociales, manteniendo intacto su significado ritual para los japoneses. Sin embargo, la avalancha turística ha sometido estos recintos a presiones sin precedentes, transformando espacios de recogimiento en zonas congestionadas donde la contemplación resulta prácticamente imposible. El caso del joven de 17 años que vandalizó un templo patrimonio de la UNESCO grabando su nombre en una pared milenaria ilustra perfectamente la desconexión cultural que experimenta cierto tipo de turista. Este acto, que para el perpetrador posiblemente representaba poco más que una travesura adolescente o un souvenir fotográfico inusual, constituye para la sociedad japonesa una profanación comparable a desfigurar la Capilla Sistina o escribir grafitis en las pirámides de Egipto. La indignación generada por estos incidentes trasciende el daño material para adentrarse en el territorio de la herida cultural, alimentando un creciente sentimiento de desconfianza hacia los visitantes extranjeros.
Las restricciones que existen en muchos templos, como la prohibición de fotografiar ciertas áreas o de acceder a determinados recintos, no representan caprichos administrativos sino medidas de protección del patrimonio material e inmaterial. Cuando un turista ignora estas normativas, ya sea por desconocimiento o por considerarlas irrelevantes para su experiencia personal, está anteponiendo su deseo de documentar el viaje al respeto por los valores que han preservado estos espacios durante siglos. Esta actitud extractiva hacia la cultura ajena genera resentimiento entre los japoneses, quienes perciben que su patrimonio está siendo consumido superficialmente en lugar de ser apreciado en su profundidad. El barrio de Gion en Kioto y otros distritos tradicionales donde trabajan las geishas y maikos, aprendices de geisha, se han convertido en epicentros de un fenómeno particularmente problemático: la objetivación turística de personas reales. Estas profesionales, quienes dedican años de riguroso entrenamiento para dominar artes tradicionales como la danza, la música, la conversación y las ceremonias, son acosadas constantemente por turistas que las perciben como simples atracciones fotográficas ambulantes. La escena descrita en el vídeo, donde una turista persiste en fotografiar a una geisha visiblemente incómoda que intenta evitar la cámara, refleja una dinámica de poder profundamente perturbadora. La geisha, en ese momento, es despojada de su condición de ser humano con derecho a la privacidad y convertida en un objeto de consumo visual para satisfacer el deseo del turista de capturar la autenticidad japonesa. Este comportamiento, multiplicado por cientos de visitantes diarios, ha transformado radicalmente la vida cotidiana de estas profesionales, quienes ahora deben lidiar con un acoso constante que interfiere con su trabajo y bienestar personal. Las consecuencias de esta cosificación han sido graves. Muchas geishas y maikos ahora evitan vestir su atuendo tradicional cuando se desplazan entre compromisos, optando por cambiarse en los propios establecimientos para evitar ser acosadas en la calle. Otras utilizan taxis en lugar de caminar incluso para distancias cortas, incrementando sus gastos profesionales. El distrito de Gion ha llegado a implementar prohibiciones específicas de fotografiar geishas y maikos en ciertas calles, con multas de hasta 10,000 yenes, aproximadamente $90, para los infractores, una medida extraordinaria que refleja la gravedad del problema. Una de las grandes paradojas que los turistas occidentales frecuentemente malinterpretan es la aparente contradicción entre la tradicionalidad japonesa y la exuberante libertad expresiva visible en distritos como Harajuku o Akihabara. En Japón, la presencia de jóvenes vistiendo elaborados atuendos de cosplay, moda lolita, visual kei u otros estilos alternativos coexiste armónicamente con una sociedad por lo demás extremadamente ordenada. Esta dualidad refleja un principio fundamental de la cultura japonesa: la libertad individual es respetada siempre que no perturbe el equilibrio colectivo. Las personas que adoptan estos estilos extraordinarios no buscan generalmente convertirse en atracciones turísticas ni desean ser fotografiadas constantemente por extraños. Su expresión estética forma parte de una negociación social compleja donde se les permite esta libertad creativa precisamente porque existe un acuerdo tácito de que no impondrán su presencia a los demás ni perturbarán la dinámica social. Los japoneses, consecuentemente, no señalan ni acosan a estas personas, respetando su expresión individual sin convertirla en espectáculo. Cuando turistas persiguen, fotografían sin permiso o incluso detienen en la calle a personas con estilos alternativos, están rompiendo este delicado equilibrio social. Lo que el visitante interpreta como una invitación abierta a la interacción, si se viste así, seguramente quiere llamar la atención, representa en realidad una profunda incomprensión del contexto cultural japonés. Esta actitud invasiva genera malestar no solo en los individuos directamente afectados, sino en la sociedad japonesa en su conjunto, que percibe cómo extranjeros reinterpretan y distorsionan sus códigos sociales basándose en suposiciones culturales importadas. El caso de Johnny Somaly representa la manifestación más extrema y alarmante del turismo irrespetuoso, ejemplificando cómo la búsqueda de notoriedad digital puede derivar en un comportamiento abiertamente antisocial y ofensivo. Este streamer estadounidense convirtió el acoso cultural en un modelo de negocio, monetizando directamente la provocación y el irrespeto a través de transmisiones en vivo donde reproducía comentarios ofensivos mediante altavoces en espacios públicos japoneses. La estrategia de Johnny Somaly resulta particularmente perversa porque explota precisamente la reluctancia cultural japonesa a la confrontación directa. Conocedor de que muchos japoneses evitarán el enfrentamiento incluso ante provocaciones evidentes, utilizó esta característica cultural para intensificar sus transgresiones, elevando gradualmente el nivel de sus ofensas hasta incluir burlas sobre tragedias históricas como desastres naturales. Este comportamiento calculado para generar reacciones que pudiera monetizar en plataformas digitales representa una instrumentalización de la cultura ajena particularmente deplorable. La escalada de sus provocaciones eventualmente generó respuestas cada vez más contundentes, culminando en agresiones físicas y finalmente en su arresto y deportación. El hecho de que inmediatamente trasladara su modelo de negocio a Corea del Sur, donde rápidamente reprodujo patrones similares de comportamiento, demuestra que su conducta no representaba simples errores culturales, sino una estrategia deliberada de antagonismo cultural con fines lucrativos.
Casos como este, aunque extremos, generan un impacto desproporcionado en la percepción japonesa sobre los turistas extranjeros, alimentando estereotipos negativos que perjudican incluso a visitantes respetuosos. Ante la avalancha de problemas generados por el turismo masivo, el gobierno japonés y las autoridades locales han implementado progresivamente medidas cada vez más estrictas para proteger tanto su patrimonio cultural como la calidad de vida de sus ciudadanos. Estas iniciativas reflejan un cambio significativo en la aproximación japonesa al turismo, transitando desde una política de puertas abiertas hacia un modelo más selectivo y regulado que prioriza la sostenibilidad cultural sobre el volumen de visitantes. Las campañas educativas representan la primera línea de defensa, con señalización multilingüe que explica claramente las normas de comportamiento esperado en espacios públicos y sitios culturales. Estas indicaciones, que para algunos visitantes pueden parecer excesivamente detalladas o incluso autoritarias, reflejan en realidad la preocupación japonesa por ofrecer directrices claras que permitan a los turistas integrarse respetuosamente en los espacios que visitan. Ciudades históricas como Kioto han desarrollado también manuales de etiqueta turística distribuidos en hoteles y puntos de información, explicando desde cómo comportarse en templos hasta la forma correcta de interactuar con geishas. Las restricciones de acceso representan un escalón más en la estrategia de protección cultural. Barrios históricos como Gion han implementado prohibiciones de entrada a calles específicas durante ciertas horas, priorizando el derecho de los residentes y profesionales tradicionales a desarrollar sus actividades sin interferencias. Algunos templos particularmente populares han establecido sistemas de reserva previa o limitado drásticamente el número de visitantes diarios, sacrificando ingresos potenciales en aras de preservar la experiencia auténtica y la integridad de los espacios. Las sanciones económicas constituyen la medida más contundente, con multas significativas para comportamientos como fotografiar geishas sin permiso, acceder a áreas restringidas o perturbar ceremonias tradicionales. En casos extremos como el de Gion y Somalí, las autoridades no han dudado en aplicar medidas de detención y deportación, enviando un mensaje claro de que ciertos comportamientos resultan simplemente inaceptables, independientemente del valor económico que el turismo pueda aportar. Esta progresiva intensificación de medidas refleja un Japón determinado a establecer que la apertura al mundo no implica renunciar a su identidad cultural. El caso japonés nos confronta con una realidad incómoda del turismo global, la delgada línea entre apreciación y depredación cultural. Mientras Japón continúa desarrollando estrategias para encontrar un equilibrio sostenible entre su apertura al mundo y la preservación de su esencia cultural, todos los viajeros enfrentamos el desafío de convertirnos en embajadores culturales responsables. Si has disfrutado este análisis sobre los desafíos del turismo respetuoso, no olvides suscribirte al canal para recibir más contenido sobre las complejidades culturales del mundo globalizado, y haz clic en el vídeo que aparece en pantalla para descubrir los secretos mejor guardados de Corea del Norte.